Pues arrancamos con la sesión del día de hoy. Deme un segundo por acá. Perfecto. Ahora sí. Bien, pues un poco recapitulando lo que se ha realizado en la sesión número uno, en la sesión anterior, pues mostramos parte de lo que es la herramienta Power BI, comentamos un poco acerca de el uso, el proceso de instalación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, identificamos un tema muy importante y es la facilidad del uso de la herramienta de Power BI. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Si bien es cierto, existen muchas personas que utilizan esta herramienta, también por el hecho de que la herramienta es muy intuitiva, muchas de las personas hacen uso incluso de forma errónea de la herramienta como tal, ¿vale? El hecho de que la herramienta sea intuitiva permite a que, en este caso, quien desarrolla un tablero pueda hacer diversos cruces de datos, etcétera, y cuando se genera un informe o un dashboard en Power BI, este no está optimizado. Resulta ser un tablero lento de consulta de datos y que muchas veces de repente se puede presentar algún error o ante alguna actualización nos genera algún problema, algún inconveniente. Entonces, pues con mucha más razón tenemos que aplicar buenas prácticas. Y una de esas buenas prácticas es justamente el modelado de datos, tema que vamos a revisar el día de hoy. Si bien es cierto el curso, es un curso práctico, considero muy importante entender la parte teórica de esta parte, de esta sesión del día de hoy, ¿ok? Para la sesión del día de hoy vamos a hacer más o menos un 40% de teoría del tiempo total y un 60% de práctica, ¿ok? Entonces, arrancamos con ello. Para ello, el temario del día de hoy va a ser el siguiente. Vamos a conversar un poco acerca del ciclo de vida del dato, eh, vamos a conversar acerca del modelamiento de datos, un bloque muy importante, y ya vamos a detallar por qué. Y el último bloque acerca de poner en práctica lo que hemos aprendido en la sesión del día de hoy. ¿Ok? Entonces, arrancamos. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta que tengan ustedes, me dejan su observación o su consulta en el chat. Yo cada cierto bloque voy a pasar a leerlo, voy a responder alguna de sus consultas o dudas, ¿ok? Entonces, dicho esto, pues arrancamos. Vamos a comentar un poco acerca del ciclo de vida del dato. Eh, Como se visualiza en la imagen, ustedes, bueno, todos de nosotros cuando hemos sido estudiantes de colegio, nos han explicado acerca de, del ciclo de vida del ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente un proceso cíclico, ¿no? Como tal cual como se muestra el ciclo de vida del dato, un proceso cíclico que tiene un inicio, un fin, vuelve a tener un inicio y un fin. Entonces, para ello tenemos un primer momento donde se genera el dato, que es básicamente justamente esta palabra, ¿no? Generación del dato, este texto, generación del dato, que es básicamente el momento en el que se crea el dato. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy generando un dato, porque estoy hablando, estoy exponiendo, estoy generando palabras, etcétera, etcétera. El hecho, por ejemplo, cuando estamos, nos encontramos en un proceso de venta, por acá me dicen que se escucha intermitente. Me confirman si por favor alguien más está, o si se me escucha de repente de forma intermitente, por favor, o si se me escucha bien. Continúo. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en un proceso de venta, perfecto, perfecto, gracias Sebastián, perfecto. Eh, Cuando estamos en un proceso de venta, por ejemplo, supongamos que estemos en caja, estamos en un centro comercial, Plaza Vea, supongamos, y hacemos ese proceso supongamos que soy un cajero, hago el proceso de pasar el producto por con el código de barras, con el lector de código de barras,
y ahí se genera un dato, que es básicamente el código del producto, seguramente dependiendo del sistema, el nombre del producto, su precio. Ahí se genera ese dato que va a estar asociado al proceso de venta, ¿no? O al proceso de compra, dependiendo de cómo lo veamos. Venta por el lado de la empresa, compra por el lado del cliente. Entonces, ahí se genera el dato, en ese sistema, en ese momento. Ese es el primer punto de creación del dato. Luego, ¿qué sucede? Sucede la parte de la recolección o captura, ¿no? Esa recolección, esa recolección, ¿quién lo hace? Cuando pasamos el producto, por ejemplo, por el lector del código de barras, lo hace ese lector de código de barras. O lo hará algún sistema, si de repente estamos digitando algo o si estamos procesando algo. Esa recolección o captura lo hace ese lector de código de barras, específicamente en el ejemplo. Entonces, se genera el dato, recolecto o capturo el dato, se procesa, ese procesamiento lo hace el sistema, el software, ¿no? En este caso el software de facturación, el software de venta, el software de compra, el software de almacén, etcétera, etcétera, dependiendo del sistema según corresponde. Pero vamos a la parte de venta, específicamente. El procesamiento lo hace el sistema, lo procesa, ya se genera el dato, se recolecta y se procesa. Y una vez que se procesa ese dato, se va a almacenar, ¿no? Se almacenará seguramente en una base de datos, sea una base de datos local, on-premise, o una base de datos en cloud, ¿qué quiero decir en esto? En nube, dependiendo de dónde se almacene. Y luego ese dato va a ser analizado y explotado. Una vez que esté almacenado el dato, va a ser analizado y explotado. ¿Quiénes son? A partir de este punto es donde entramos nosotros ya como analistas de datos, etcétera, a arrancar parte del proceso, analizarlo, explotarlo, ¿no? De repente encontraremos número de ventas del día, número de ventas del mes, clientes con mayores ventas en el mes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en ese proceso de análisis, en ese proceso de explotación del dato, eh, lo que también se hace es justamente identificar patrones, identificar modelos, etcétera, etcétera, que nos permitan a nosotros tomar decisiones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo tengo, si yo saco, analizo cuál es mi cliente top que me compró mayores productos en el mes, pues de repente mi equipo de marketing puede aplicar algún proceso importante de campaña, ¿no? Alguna campaña importante para mantener la fidelización de este cliente. Supongamos que un cliente pues me compre 5.000 soles o $1.000 mensuales. De repente tendrá alguna tienda, ¿no? Ocurre, por ejemplo, un caso muy curioso, ¿no? Por ejemplo, ocurre, y estas lo hacen las empresas, por ejemplo, en el sector retail, y me refiero pues a los supermercados, donde, por ejemplo, hay un supermercado que como ya sabe, sabe que su cliente va todos los meses o todas las semanas, hace las llamadas, ¿no? Y dice, le invitamos a pasar a comprar, ¿no? Hay promociones, usted, por ser nuestro cliente fiel, tiene una promoción del 50%, del 20%. Entonces, son casuísticas, o sea, estas empresas no lo hacen porque se les ocurre, vamos a llamar al cliente al azar. No, es una estrategia. Y esa estrategia nace a través de un análisis de los datos. Porque si no tuvieran datos, ¿cómo podrían aplicar ese tipo de campañas? ¿No? Entonces, una vez que hacemos el proceso de análisis y explotación, vamos a hacer compartición y uso de ese análisis, ¿no? Para que se tomen las decisiones eh, al final, buenas o malas, eso depende de cada gerente, de cada director, de cada jefe, etcétera. Pero el dato te habla, como lo dije en la clase anterior. El dato te dice cosas.
Te dice, por ejemplo, quién es mi top de clientes, te podrá decir qué cliente, por ejemplo, me compró todo el año pasado y este año no me ha comprado nada, de repente para captarlo, etcétera, etcétera. Luego de eso pasa un proceso de archivación. Eso va a depender de ciertas políticas, y aquí no vamos a profundizar mucho de esto, pero va a depender mucho de ciertas políticas, de ciertas organizaciones, etcétera. ¿En qué sentido? Porque el archivamiento muchas veces se ocurre pasado cierto tiempo. De repente ocurre pasado 1, 2 años, 3 años, 4 años, donde ya ese dato, ese dato que se transformó a información, ya no es relevante. Yo consulto, ¿no? ¿Será relevante para Plaza Vea, para Metro, para Totus, por ejemplo, tener el número de ventas del año 2005, hace 20 años, o del año 2010? De repente no, o de repente sí, pero particularmente ese tiempo ya no es relevante. Por ende, esa data está archivada, porque ya no es relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque las variables cambian procesos en el gobierno, de repente antes, ¿no? A ver, los que de repente, los que viven en Perú, y conocen, puede ser un ejemplo clásico de la cerveza, ¿no? La cerveza en el año 2005, 2006, pues costaba 3 por 10 soles, ¿no? 3 cervezas por 10 soles. Hoy en día lo encontramos así, no. A lo mucho de repente una cerveza 10 soles y la más barata quizás, la botella de cerveza. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque cambian las circunstancias, cambian las variables, la parte económica cambia y de eso depende el gobierno, depende incluso, por ejemplo, lo que ocurre en pandemia, depende de la situación actual global, ¿no? Por eso es sumamente importante el tema de proyecciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en pandemia las empresas tuvieron que acomodarse a la venta por delivery, algo que de repente muchas empresas no tenían. Y de repente muchas empresas fracasaron. O de repente muchas empresas tuvieron que cerrar durante el tiempo de pandemia porque no tenían políticas de teletrabajo, ¿no? O empresas que tenían que hacer llegar a sus trabajadores a sus centros de labores porque no tenían esos protocolos. Entonces, es importante también no solamente enfocarnos o enfrascarnos en nuestra organización, en las empresas donde laboramos, sino también ver más allá, ver qué ocurre en el mercado, ¿no? Y a veces, aunque no querramos, tenemos que estar oyendo, escuchando temas de política, seguramente, porque depende mucho de eso. Incluso hay gente que está pendiente, por ejemplo, de las elecciones en los Estados Unidos, porque depende mucho de eso, ¿no? Porque de repente si ocurre algo, eso afecta a Latinoamérica, ¿no? Entonces hay cositas que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Entonces va a depender mucho, el archivamiento del dato va a depender mucho justamente de la necesidad. Yo particularmente recomiendo, con la experiencia que tengo, recomiendo hacer un archivamiento de datos a los 5 años, ¿no? Tiempo suficiente, incluso 3, 5 años, tiempo suficiente para ya no depender de ese dato. Pero bueno, va a depender de cada negocio en sí. Luego de ello viene la eliminación del dato, ¿no? La eliminación del dato. De repente datos pues de hace 20, 30 años, ¿no? Empresas de repente que tienen mayor tiempo y que tienen generación de datos desde hace muchísimos años, de repente no es relevante, ¿no? Ya no es relevante. eh, Incluso, por ejemplo, de repente no se da relevante facturación manual, ¿no? En su momento, y que se ha tenido que automatizar, ¿no? Entonces, después, no quiero profundizar mucho en esto, pero hay un concepto que se llama almacenamiento en hot y en cold, o sea, en frío y en caliente. Normalmente esto se habla mucho en el tema de Big Data, ¿no? Cuando
Los datos que están en caliente son los datos vivos, los datos que yo puedo consultar sin ningún inconveniente y que tengo memoria, tengo recursos suficientes para poder consultarlos. Pero tengo también un almacenamiento en frío, que vendría a ser la parte de archivamiento, que es donde yo pues tengo datos de hace más de 5 años y los consultaré por temas muy, muy puntuales, ¿no? Entonces, de esa manera funciona la parte del ciclo de vida del dato. Ahora vamos a hablar, una vez entendido la parte del ciclo de vida del dato, vamos a hablar acerca del modelamiento de datos. ¿Por qué es importante hacer el modelamiento de datos en Power BI? Ya aterrizando, ¿no? Ya hemos visto las fases por el que pasa el dato, ¿no? Ahora vamos a hablar la parte del modelamiento, ¿no? El modelamiento de datos no es más que un proceso de creación de una representación visual eh, que define los sistemas de recopilación y administración de información de cualquier organización. Es un esquema eh, que nos va a permitir ayudar a diferentes partes involucradas como analistas de datos, científicos de datos, ingenieros, etcétera, a tener una visibilidad unificada de los datos de una organización. Para quien, o sea, quien modela, es como por ejemplo crear, vamos a decirlo así, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a una empresa, lo ideal hubiese sido que cuando entramos a una empresa nueva, lo ideal es que nos brinden una documentación para ver qué es lo que estuvo haciendo esa persona anterior en mi puesto, o qué procesos tenemos, o qué tareas existen, qué proyectos hay en curso, etcétera. Eso es lo ideal, pero en muchos de los casos, a veces eso no ocurre. A veces nada más, ya, empieza a trabajar, hace esto, y listo. Y a veces tú tienes que estar matándote, entonces, ¿por qué eso es importante el modelamiento de datos? Porque es ese bosquejo, es ese esquema que te dice cómo está armado tu tablero, ¿no? Y si vamos más allá, vamos a un nivel más, es cómo está modelado los partes del proceso de negocio dentro de la organización. Porque cuando se arma un tablero es para dar respuesta a ciertas preguntas que existen, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del modelamiento de datos? Facilitar el análisis y la comprensión de los datos. No es ahora vamos a ver ejemplos, pero no será sencillo tener un modelo de datos que será pues toda una maraña de tablas y relaciones, etcétera, a tener pues un modelo de repente, me adelanto un poco, un modelo estrella, ¿no? Donde de repente voy a validar cuál es mi tabla de hechos, mi tabla de dimensión, etcétera. Me estoy adelantando un poco, vamos a hablar también de esos conceptos, ¿ok? Y aquí es un punto importante, ¿no? Los que yo justamente hablaba hace un momento. Optimizar el rendimiento del informe. Hay muchos analistas de datos, incluso con experiencia o gente que ya tiene años trabajando con Power BI, que no modelan correctamente un informe. O sea, no hacen un correcto modelamiento de datos. ¿Eso qué hace? Que el informe esté lento, que cuando yo quiera filtrar algo, el informe se demore 30 segundos a responder, lo cual no es ideal. Entonces, hay un problema de rendimiento. Eh, Otro de los objetivos es crear o tener las relaciones entre tablas de forma clara y de forma bien estructurada. ¿Ok? Entonces, eso es la parte de lo que es modelamiento de datos. Y vamos a conversar y vamos a mostrar también algunos componentes claves del modelamiento de datos. Hay muchas palabras que yo voy a estar comentando conforme vayamos haciendo la práctica y son conceptos que quiero que ustedes lo tengan muy claro. ¿Ok? ¿Qué es una tabla? O cuando hablamos de una tabla, ¿a qué nos referimos? Una relación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues las tablas son colecciones de datos organizados en filas y columnas. Tal cual. Tal cual, por ejemplo, existe o tenemos una tabla en Excel, de la misma manera existe una tabla en Power BI. Es eso. Es una colección de datos en filas y columnas. Puede ser n filas, n columnas. Yo he visto tablas en Power BI con 200, 300, 400 columnas. Y más adelante vamos a ver
que eso no es óptimo. Tú puedes tener en tu base de datos, en tu libro Excel, 50 columnas, pero pregunto, ¿las 50 las utilizarás en tu informe, en tu dashboard? No. Y me adelanto, parte de las buenas prácticas es solamente quedarme con las columnas que yo realmente necesito en mi informe. ¿Para qué? Para no sobrecargar el modelo, para no ponerlo lento, ¿no? Y para optimizar el rendimiento como tal. ¿Ok? Las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Las relaciones pues son enlaces que conectan tablas entre sí mediante campos clave y que nos van a ayudar a combinar información de diferentes tablas para el análisis. ¿Ok? Es decir, yo por ejemplo tengo mi tabla de ventas, donde tengo todas las ventas del mes y voy a relacionarlo con mi tabla clientes, porque clientes tiene una relación con la tabla ventas. De repente productos tiene una relación con la tabla ventas. ¿Ok? Entonces, ese es un tema que también es sumamente importante. Ahora, hemos dicho en las relaciones que en las relaciones conectan entre sí campos claves. ¿Qué son las claves? ¿Cuáles son esos campos claves? Pues existen dos claves en una tabla. La clave principal o el campo principal, que es el que identifica de forma única cada fila de una tabla. ¿Qué quiere decir esto? En una tabla, por ejemplo, productos, mi campo principal o clave será el ID del producto. El código único de ese producto es el que me identifique esa fila. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo voy a poder identificar cierta fila, ¿no? Mediante esa clave principal. Y luego tengo mi clave foránea. ¿Y qué es mi clave foránea? Su propio nombre lo dice. Es una clave que está fuera de la misma tabla y que le va a permitir justamente vincular a la otra tabla. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo mi tabla de ventas. En mi tabla de ventas voy a tener el ID del producto. ¿Por qué? Porque ese ID del producto es el que me va a permitir relacionarla con el ID del producto de la otra tabla, de la tabla producto. ¿Ok? Entonces, a eso se le denomina una clave foránea. Conecta la clave principal de otra tabla. ¿Ok? ¿Y qué son columnas calculadas? Las columnas calculadas en Power BI no son más que nuevas columnas que se crean a partir de cálculos y transformaciones en esos datos ya existentes. Por ejemplo, yo tendré mi tabla clientes y en una columna tengo nombres, en otra columna tengo apellidos. Y mi columna calculada será la concatenación de nombres más apellidos para que quede en una sola columna, ¿no? Esa es una columna calculada. ¿Qué son las medidas? Las medidas pues son cálculos dinámicos que se hacen en Power BI y se realizan en tiempo real sobre los datos. Por ejemplo, yo tengo mi tabla ventas y yo hago mi medida que diga sum ventas, que es la suma de todas las ventas. Entonces, esa medida me va a permitir, ¿no? Sumar todas las ventas del mes, tal cual. Es una medida, ¿ok? Es un cálculo. ¿Y qué son las tablas calculadas? Son nuevas tablas que se generan dentro de Power BI a partir de datos existentes, pero ya utilizando algunas fórmulas DAX. ¿En las medidas también utilizamos fórmulas DAX? Sí, utilizamos en las medidas fórmulas DAX. ¿En las columnas calculadas utilizamos fórmulas DAX? Sí. Tenemos nuestra sesión, no recuerdo qué número de sesión, pero tenemos nuestra clase de funciones DAX, creo que en la sesión número 5, si no me equivoco, o 4 cuatro funciones DAX. Vamos a hablar también en ese momento acerca de esas funciones DAX. ¿Ok? Por ejemplo, una tabla calculada será una nueva tabla para agrupar ventas por región. ¿Ok? Tal cual. Un agrupamiento eh, por alguna ubicación geográfica. ¿Ok? Esa es una tabla calculada. Ahora, tipos de modelo de datos utilizados en Power BI.
Con esto se van a encontrar muchísimo, ¿ok? Tenemos, le he dicho hace un momento, tenemos el modelo estrella o esquema. Es el esquema donde tenemos una tabla central llamada tabla de hechos, y con esto van a salir ustedes, si viene acá un ingeniero de datos o un analista de datos, a decirle, mi tabla de hechos es esta, y ya ustedes van a saber cuando dice eso a qué se refiere con una tabla de hechos. La tabla de hechos viene a ser la que contiene los datos cuantitativos o métricas como ventas, ingresos, cantidades, etcétera. Tiene claves foránea porque le va a permitir relacionarse con las otras tablas que son llamadas dimensiones. En este ejemplo, yo tengo mi tabla de hechos que es mi tabla ventas, donde tengo el ID de la fecha, el ID del cliente, el ID del proveedor. Bueno, acá se está duplicando ID y fecha, esto debería haberse tachado. Número de unidades, precio unitario, importe. ¿Qué tengo yo acá? Una tabla llamada cliente con sus datos, una tabla llamada proveedor con sus datos y una tabla fecha con sus datos. Pregunto, pregunto, ¿cómo se relaciona fecha con ventas? Por el campo y de fecha, ¿no? ¿Cómo relaciona? Pregunto, y quienes gustan responder en el chat. Proveedor con ventas. ¿Bajo qué campo? ¿Cuál es mi campo foráneo? Mi clave foránea entre ventas y proveedor. Pregunto. Y a ver si se animan a responder por el chat. Mientras tanto, Gustavo me dice, es como una tabla madre. Exacto, es mi tabla core. Core llamado corazón, es mi tabla base, ¿no? Muy bien, Jovel, el ID del proveedor, exacto. Es este campo que se relaciona con el ID del proveedor de la otra tabla. Tengo mi dimensión o mi tabla cliente. El campo clave de cliente será ID cliente y el campo foráneo de ventas será ID cliente porque existe una relación entre ambas. Exacto, entre ambas. Entonces, ahora vamos a ver cómo se va generando, por qué se llama estrella, ¿no? Y mis tablas de dimensiones son estas tablas que ya estaba mostrando, ¿no? Que contienen datos descriptivos. Mi tabla madre, como lo dijo Gustavo, viene a ser mi tabla de hechos. Mi tabla de hechos viene a ser ventas, mi tabla de ventas. Y mis dimensiones, porque son tablas de dimensiones, vienen a ser la fecha, el cliente, el proveedor, los productos, etcétera. Porque lo principal, lo que yo quiero analizar aquí son ventas. Ventas por cliente, ventas por proveedor, ventas por X tiempo, ¿no? Ventas por producto, pero todo sale de ventas. Todo nace de ventas. Supongamos que yo quito las ventas. ¿Cómo analizo? No voy a poder analizar. No voy a poder sacar de repente mis importes, mis utilidades, etcétera. ¿Ok? Exacto. Si quiero analizar compras, analizaré compras de repente será mi tabla de hechos, ¿no? Y proveedor será mi tabla de dimensión. En otro informe, supongamos, tengo otro informe o otro dashboard y tengo compras, tengo mi dimensión proveedor, tengo mi dimensión producto también, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, así funciona el modelo estrella. ¿Qué más? Las tablas de dimensiones se conectan directamente a la tabla de hechos mediante una relación de uno a muchos. Vamos a ver ahora también las relaciones, pero no es algo que es uno a muchos como tal. O sea, puede ser de uno a uno, de muchos a muchos. Vamos a verlo ahora en las siguientes slides. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? ¿Hasta aquí? Exacto. Muy bien, exacto. Muy bien. Solo que aquí cambia un poco la cosa.
no es real, o sea, si bien es cierto, trabajamos con datos, es importante entender el modelado de datos, pero en una base de datos no se hace un modelo estrella. El modelo estrella siempre se hace haciendo la parte de business intelligence, ¿no? Inteligencia de negocios, ¿ok? En la base de datos, lo que uno hace es normalizar. No quiero profundizar más en el tema, pero se habla de normalización de datos, ¿ok? Para no repetir datos entre tablas y todo el tema, ¿vale? Listo, arrancamos. Entonces, esto, por ejemplo, es un modelo estrella en Power BI, ¿no? Tenemos ventas, llamada también tabla de hechos o fact table, también se le dice así, fact table. Tengo producto, tengo, por ejemplo, acá territorios o lugares, fechas, empleados, resellers, etcétera, etcétera. Tengo, por ejemplo, acá mi tabla. Esto, por ejemplo, es otro tipo de modelo de negocio. Mi tabla de incidentes o tickets, pues supongamos que trabajamos en un call center y a nosotros nos llaman y nos reportan, y cuando nos llaman nosotros tenemos que generar un ticket, que es una incidencia, ¿no? Entonces, tenemos nuestra tabla de incidentes, tenemos por acá nuestra tabla de dimensión que es calendario, asignados, estado, grupo asignado, SLA, servicio, SLA por día o por fecha, o, etcétera, o prioridad. Entonces, hay cosas que, o hay dimensiones que están asociadas. Entonces, si se dan cuenta, es una estrella. Tengo una parte principal y mi tabla de dimensiones. ¿Ok? Me preguntan, una pregunta, ¿siempre debe ser esquema estrella? O sea, no nos adelantemos. Hay otro tipo de esquema. Ahora lo voy a. Aquí damos la continuidad de tu. Y vamos, respuesta a tu pregunta. Otro tipo de modelo. Modelo copo de nieve. O llamado también Snowflake esquema. ¿Ok? Hemos visto hace un momento el modelo estrella. Ahora vamos a ver el modelo copo de nieve. El modelo copo de nieve o Snowflake esquema es una extensión del modelo estrella donde las tablas dimensiones están normalizadas en subdimensiones. Eso va a generar una estructura más compleja y jerárquica, similar pues a un copo de nieve. Ahora en el siguiente slide vamos a ver cómo se va a mostrar. Pero quiero que se entienda primero esta parte. Ok. Eh, Este modelo de copo de nieve hablamos primero de normalización, ¿ok? Porque las tablas dimensiones están divididas en subtablas para eliminar redundancias, algo que comentaba yo hace un momento del tema de base de datos, ¿no? Aquí es parecido, no es igual, pero lo que hacemos aquí justamente es normalizar. En el ejemplo que tenemos aquí abajo, tenemos países y al lado tenemos otra, como una ramita, ¿no? Como una ramita más, tenemos la tabla estados. O podría, por ejemplo, tener, para los que somos de Perú, de repente provincia y mi tabla departamento y mi tabla países y mi tabla continente, por ejemplo, ¿no? Y lo que se hace es normalizar. De repente yo podría tenerle una sola tabla, ¿no? Con un ID, con un ubigeo, con un código de ubigeo, puedo tener simplemente el código de vigeo y poner distrito, provincia, departamento, país en una sola tabla. Pero hay analistas o hay ingenieros que lo desarrollan o lo modelan de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lugar de almacenar región, país en la misma tabla, se crean tablas separadas, región y país. Relaciones indirectas. La tabla de hecho se conecta a las dimensiones principales, pero estas dimensiones se conectan a subdimensiones. O sea, hay una relación entre ventas y estados de forma indirecta a través de países, ¿no? Otra característica que es complejo. Es más complejo que el modelo estrella debido a la cantidad de tablas relacionadas. ¿Ok? Es mucho más complejo.
Uso de espacio. ¿Por qué? Porque reduce redundancia en el almacenamiento de datos, pero puede aumentar el tiempo de consulta debido a la necesidad de unir varias tablas. Eso es cierto. El rendimiento del informe se reduce cuando hablamos el modelo copo de nieve. Y hay muchas personas que utilizan este tipo de modelo. No digo que esté mal, se puede utilizar dependiendo del negocio, dependiendo de lo que se quiera analizar, ¿no? Pero de esta manera es como se, se gestiona el tema de modelamiento de datos. Miren, ve, qué diferencia, ¿no? Entre el modelo estrella y el modelo copo de nieve. Tengo una tabla por acá, relacionada por acá, esta tabla tiene otro brazo, este otro, y esta está asociada a otra tabla, y esta tabla tiene otro. Entonces, ya de por sí hacer la lectura es más complicado. Entonces, ahora, ojo, ustedes que van a empezar a trabajar con Power BI se van a encontrar mucho con modelos de este tipo, porque existe bastante ese tipo de modelamiento, ¿ok? No se vayan a asustar. Ya ustedes ven esto, ustedes nada más con ver un modelo van a decir, este es modelo estrella, este es modelo copo de nieve, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo categoría producto, tengo tabla subcategoría de producto, tengo la dimensión producto y luego tengo mi ventas, ¿no? Mi tabla de ventas, por ejemplo. Entonces, ya es generada una jerarquía de tablas, ¿no? Va a depender de la cantidad de información distribuida, exacto, va a depender de la cantidad de información, va a depender también de lo que querramos analizar, ¿no? Si yo quiero analizar todo el negocio en un solo dashboard, pues me voy a enfrentar a un modelo copo de nieve. Pero si de repente solo quiero analizar ventas, suficiente, ¿no? Con mi tabla de ventas, etcétera, etcétera. Entonces va a depender también del negocio. Hasta la parte de acá. Entendido los modelos, los dos modelos de datos, los dos modelos de datos que se utilizan en Power BI con lo que ustedes van a encontrar en Power BI. Cualquier duda, igual me lo van dejando ahí al interno. Tipo de relaciones en Power BI. Ahora, ya hemos aprendido, ya hemos visto cómo se visualiza en Power BI un modelo estrella. Ahora vamos a identificar las relaciones. ¿Qué relaciones existen? Tenemos primero una relación, antes de hablar de los tipos, vamos a hablar de ciertas características o ciertas funcionalidades que les podemos dar a las relaciones, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, mi tabla ventas y mi tabla fecha, o mi tabla ventas y mi tabla producto. Existe una relación de tipo activa y de tipo inactiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la activa tiene esta línea, ¿no? Recta, sin punteo, ¿no? Tal como se muestra, por ejemplo, aquí. Y la relación inactiva es esta que está con línea punteada, ¿ok? Esa es la diferencia entre las dos eh, relaciones, ¿ok? Entonces, ¿en qué casos? O sea, por defecto Power BI es tan inteligente que él detecta las relaciones entre tablas y las detecta por el nombre de los campos. Si yo, por ejemplo, tengo un campo date y acá tengo en mis ventas otro campo date que es fecha o fecha, él los va a relacionar y automáticamente va a activar esa relación y lo va a colocar con una línea de este tipo. ¿Ok? ¿Y cuando yo utilizo las relaciones inactivas? Las relaciones inactivas las utilizo explícitamente cuando empiezo a aplicar medidas. ¿Ok? Todavía no nos adelantemos, de repente este concepto todavía no lo van a entender, pero cuando yo aplico medidas, ¿no? Yo las medidas las tengo que aplicar cuando, por ejemplo, utilizo esta función DAX, Use Relationship, estoy
generando una relación en dos tablas. Y ese DAX solo me va a funcionar cuando tenga una relación. Y como y como estas dos tablas ya van a tener una relación activa, pues van a funcionar con una relación inactiva. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Ok? Las relaciones inactivas no las definimos nosotros, o sí. Sí, ambas las podemos definir. ¿Ok? Power BI por defecto las reconoce automáticamente, pero yo puedo cambiarlas. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso, que nosotros también podemos ajustar las relaciones. No necesariamente porque yo tenga dos campos que se llaman igual. Supongamos, ¿no? Muy buena pregunta. Supongamos que yo en mi tabla, en una tabla X de hechos, tenga el campo estado. Y el estado que me dice el estado del producto, por ejemplo. Que puede ser un estado en vencimiento, estado sin vencer, supongamos. Y yo tengo otra tabla, que supongamos que estamos haciendo para un cliente de otro país, y tengo una tabla que dice estado, de estados, ¿no? Como tal, del lugar. Y automáticamente Power BI va a relacionar ese campo estado con el campo estado, pero no necesariamente quieren dar a entender lo mismo, porque estamos dando conceptos distintos. Una cosa es el estado del producto y otra cosa es el estado de la localización, ¿no? Entonces, yo puedo editar esa relación sin ningún problema o eliminarla, porque no deberían tener una relación de ese tipo. Entonces, no necesariamente lo que Power BI por defecto me relacione es lo correcto. Y a veces es lo que, para quienes de repente no conocen mucho de esto y se introducen a Power BI, omiten hacer una revisión del modelo. Esa parte es sumamente importante. Ahora, vamos a hablar de la dirección de filtro cruzado. De la dirección de filtro cruzado tenemos dos tipos de direcciones. Tenemos una dirección simple, ¿no? Donde permite el flujo de datos en una sola dirección. Esto lo vamos a entender un poquito más cuando hablamos la parte práctica, ¿ok? Por ejemplo, en la dirección de filtro cruzado tenemos la dirección simple, donde pues se permite el flujo de datos en una sola dirección, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, producto, hay una sola dirección hacia ventas, ¿ok? Que en este caso, la dirección va a estar asociada a la tabla de hechos, tal cual. De la tabla de dimensión hacia la tabla de hechos. Y también hay una dirección de filtro cruzado en ambas direcciones. Esto normalmente lo vamos a utilizar cuando ya apliquemos la parte de filtros. Tenemos una sesión específica de filtros, una clase específica de filtros, marcadores, y es donde vamos a entender cómo funciona la parte de filtro cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una relación de este tipo, ¿no? Cuando yo filtre el producto, se me va a filtrar automáticamente la tabla de hechos. ¿Ok? Y cuando yo tenga la dirección de filtro en ambas direcciones, si yo filtro algo de mi tabla de hechos, también se va a filtrar de mi tabla producto como tal. Y si tuviera esta misma relación como por ejemplo hacia una sola dirección, así yo filtre lo que sea aquí, no se me va a filtrar nada de la parte de producto. ¿Ok? Porque la dirección es de la dimensión hacia la de hechos. ¿Ok? Entonces, de esa manera funciona la parte de dirección de filtro cruzado. Son conceptos, son cositas que van a encontrar ustedes cuando vean el modelo de datos, ¿ok? Para que no les agarre por sorpresa. Ahora vamos a hablar acerca de la cardinalidad en Power BI, ¿ok? Yo sé que esta clase está siendo un poco tediosa, son conceptos teóricos, pero es importante que ustedes lo tengan y lo sepan porque son cosas que ustedes se van a encontrar cuando se enfrenten, cuando vean un modelo de datos, ¿ok? Y justamente es para evitar, para que ustedes hagan, cuando empiecen a trabajar en un tablero, es para que ustedes hagan correctamente el modelamiento de datos. Como digo, hay muchas personas que de repente aprenden Power BI, pero se olvidan de esta parte. Entonces, eso hace que su informe o su tablero no sea el más óptimo. Entonces, respecto a la cardinalidad, en Power BI tenemos cuatro tipos de cardinalidad que nos van a representar
características de los datos, ¿no? Tenemos una primera cardinalidad que es de 1 a muchos, como lo vemos aquí, 1, 2 puntos, asterisco, como por ejemplo esta, ¿no? Producto y ventas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una fila de la tabla, quiere decir de la tabla con la clave principal, puede estar relacionada con múltiples filas en otra tabla. Es el, la relación más común que vamos a poder encontrar en Power BI. ¿Ok? Por ejemplo, una tabla de clientes se relaciona con una tabla de ventas porque un cliente puede realizar una o múltiples compras. ¿Ok? De la misma manera, por ejemplo, tenemos esta parte de aquí, en la imagen de aquí. Yo tengo que un producto, ¿no? Se relaciona o pertenece a uno o muchas ventas, tal cual. ¿Ok? De esa manera se lee. Y la relación de muchos a uno es la misma relación de unos a muchos, pero la que se lee versus la perspectiva contraria, ¿no? Muchas ventas, ¿no? Muchas de las ventas voy a encontrar, pues, un producto, ¿no? Por ejemplo, en una tabla de ventas se relaciona con la tabla de productos porque cada venta está asociada con un único producto, ¿ok? Entonces, es algo que vamos a poder encontrar, es algo que vamos a poder tener en cuenta cuando hagamos nuestro modelamiento de datos. ¿Qué otro tipo de relación encontramos? Encontramos una relación de muchos asteriscos. En la relación de muchos a muchos, es porque ambas tablas pueden tener múltiples coincidencias entre sus filas, por lo cual o se requiere una tabla de intermediación o un manejo especial, en este caso la relación de muchos a muchos, ¿no? Por ejemplo, una tabla estudiantes puede estar relacionada con una tabla cursos, ya que un estudiante puede inscribirse en varios cursos y un curso puede tener múltiples estudiantes, ¿ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos la relación uno a uno, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos aquí producto y categoría. Un producto pertenece a una sola categoría. ¿Ok? Va a depender del escenario, del negocio y de los conceptos que básicamente estemos aplicando. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la optimización y buenas prácticas del modelo de datos, ¿no? Esta parte es importante. Optimización, lo que comentaba hace un reducir la cardinalidad, optimizar los valores únicos en las columnas claves, usar medidas en lugar de columnas calculadas, comprimir datos, o sea, es decir, evitar uso de texto largo y formatos complejos con decimales excesivos. Son recomendaciones a nivel de optimización. Buenas prácticas. Usar nombres claros, consistentes, evitar, por ejemplo, poner tabla 1, tabla 2 o columna 1, columna 2. Evitemos eh, aplicarlo de esa forma. Configurar relaciones correctamente, verificar justamente la cardinalidad, las direcciones de filtro cruzado. Modelo estrella como preferencia. Ojo, como preferencia. No necesariamente nos ceñimos a aplicar este tipo de modelo. ¿Ok? Hay que simplificar las relaciones. El hecho de simplificar relaciones va a mejorar el rendimiento, ¿no? Evitar cálculos redundantes. Aprovechar justamente medidas reutilizables, ¿no? Y centralizadas. Vamos a ver esta parte de las medidas, que es sumamente importante cuando nos toque, y cómo vamos a hacer una correcta organización también al momento de crear medidas en Power BI. Controlar el tamaño del modelo, ¿no? Filtrar datos irrelevantes antes de cargarlo, ¿ya? Son conceptos que o palabras clave o conceptos claves que es sumamente importante tener en cuenta de cara a la optimización
del modelo de datos. Ahora vamos a pasar a la práctica. Vamos a pasar a la práctica y para ello, vamos a abrir nuestro Power BI. Nosotros ya habíamos hecho en la clase anterior, habíamos hecho un primer modelo de datos. Habíamos hablado acerca de la parte de Anchoveta, ¿no? No sé quién, ay, creo que fue un tal Arturo, me parece que nos dio esa idea y vamos a continuar con justamente con ese análisis de descarga de Anchoveta en el Perú, ¿ok? Este recurso, esto que hicimos en su momento, lo tenemos ahí colgado en el Drive, ¿ok? En el Drive, que ahora les voy a compartir también por acá. En la sesión número 1, en el sector material, ahí está el archivo PBIX y está el dataset, ¿ok? Y por ahí está el loguito que le puse Ministerio de la Producción, ¿ok? Y también está el diccionario de datos para justamente entenderlo. Me preguntan por acá, ¿existen estándares para la definición de tablas y nombre de campo? No, no existe ningún estándar. El estándar se define dependiendo de la organización, ¿ok? Hay hay algo específico que se llama gobierno de datos, que también es una especialización, etcétera, etcétera, que es donde justamente se evalúan los estándares, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Un estándar que se puede dar en la parte del gobierno de datos es que un query no demore en ejecutarse más de 5 minutos, por decirlo así, que tenga una estructura de nombre de tablas, nombre de columnas, que sepamos realmente quién es el owner o el data owner o el dueño de cierto dataset, ¿no? Son cosas que ciertas organizaciones ya tienen dentro de su proceso. No vamos a meternos mucho en ese tema porque no es la parte central del curso, ¿ok? Bien, entonces vamos a nuestra vista de tabla. Tenemos acá nuestros datos y vamos a nuestra vista de modelo. Aquí vamos a ver a nuestra vista de modelo. En nuestra vista de modelo tenemos por acá, ¿qué tabla es esta? Pregunto. Tengo una sola tabla. ¿Qué tabla es? ¿Cómo se llama? Ahí anímense a responder al chat. ¿Es una tabla de dimensión? ¿Es una tabla de hechos? ¿Qué tipo de tabla es? Es una tabla de hechos. Una tabla de hechos, ¿no? Dentro de nuestro modelo hemos hablado que existen, eh, en un modelo estrella, por ejemplo, tenemos una tabla de hechos y el resto de tablas son de las tablas tipo dimensiones, ¿ok? Dimensiones. Entonces, vamos a arrancar a hacer un pequeño modelo estrella con esta tabla. Para ello, a ver, repito, voy a cerrar por acá. Me voy a transformar datos y me voy a transformar datos. En esta parte de aquí es donde yo ya estoy entrando a Power Query. ¿Ok? Power Query, recordemos, es un componente dentro de Power BI. ¿Ok? Es un componente dentro de Power BI. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, los siguientes datos, ¿no? Habíamos dicho que teníamos datos asociados a la pesca, ¿no? A la especie de anchoveta, a la pesca de anchoveta, bajo qué régimen, bajo qué zona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a arrancar ahora primero vamos a hacer un proceso vamos a hacer un modelamiento de estrella, ¿ok? En principio, vamos a hacerlo de forma sencilla, no vamos a complicarnos con IDs y todo eso. Yo aquí tengo mi tabla consolidado que me dice las toneladas declaradas o descargadas, ¿ok? Mis toneladas medias descargadas, ¿ok? De anchoveta, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, para poder crear
una tabla de dimensión. Voy a empezar primero a aclarar una tabla de dimensión que tenga los años, ¿vale? Porque acá, por ejemplo, tengo años. Puedo hacer con fecha, pero no me quiero adelantar porque en otra sesión vamos a hacer con DAX cómo crear una tabla calendario. Entonces vamos a hacerlo con el año, ¿ok? Si ustedes ven en el botón inicio, acá hay un botoncito que dice especificar datos. Me voy a especificar datos y se apertura una ventana donde yo voy a poder generar eh, una nueva tabla asociada a ciertos datos. Por ejemplo, voy a poner nombre, donde dice nombre tabla, voy a poner DIN de dimensión año, guión bajo año. Ustedes pueden colocarlo de cualquier otra manera. Yo lo dejo así para tener claro que es una tabla de dimensión. En la columna vamos a poner año o año, vamos a poner año. Y acá también, supongamos, vamos a poner descripción del año, si lo quisiera utilizar para algo. ¿Ok? Entonces, haciendo doble clic en las cabeceras, ¿ok? Yo puedo justamente colocarle el nombre. En año voy a poner pues 2019, le doy un enter, de 2020, doy un enter, 2021, 2022, 2023. Vamos a dejarlo en 2023. Y vamos a poner 2024. ¿Ok? Yo ya estoy creando, yo ya estoy creando. ¿No pueden visualizar? A ver, quien me dice que no puede, ve, me quedé en la diapositiva 12, no pueden visualizar mi pantalla, me confirman, porfa. ¿Lo ven? ¿Están viendo el Power BI? Sí se ve, sí se ve. Hay algunos que ven, hay otros que no ven. Vamos a hacer algo, ya voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuevamente. Porque veo que algunos sí, otros no. Un poco extraño, ¿vale? Me dejo de compartir, estoy volviendo a compartir. Me confirman, porfa, si nuevamente ahora sí lo ven. Estoy en Power Query. Sí, bien, Jesús. Chévere. Sí, Arturo. Perfecto. Bien, continuamos. Voy a repetir ya, para los que de repente no han estado viendo. ¿Ok? Habíamos, habíamos hablado, este es mi dashboard que en la clase anterior habíamos hecho. Nos vamos a ir a transformar datos en Power Query. Entramos a Power Query y lo que voy a hacer es crear una tabla con los años. Y esa tabla va a ser mi dimensión de años. ¿Ok? Entonces me voy a inicio, especificar datos y voy a colocar en el nombre de la tabla DIN año. ¿Qué dimensión? Año. Donde dice columna 1, le voy a hacer doble clic para cambiar el nombre de la columna. Le voy a poner año. Con la tecla Tab, o lo puedo hacer doble clic aquí, pero con la tecla Tab en el teclado, me voy a aperturar otra columna más y le voy a poner descripción, desc año. ¿Ok? Me posiciono debajo de la cabecera año en la primera fila y empezaré a digitar los años. Voy a poner 2020, 2021, 2022, Enter 2023, Enter 2024. Ya tengo los años. En descripción año, de repente podría ponerle el nombre del año que viene en Perú, del año 2020, 2022. Vamos a ver si podemos hacer eso. Nombre del año 2020. Perú. Ya, el nombre del año en el 2020 es Año de la Universalización de la Salud. Eso es simplemente un ejemplo, ¿ya? No quiere decir que va a decir, David, pero ¿por qué vas a poner el nombre del año? No, es un ejemplo nada más, para que vean que en otra tabla de dimensión puedo poner otro tipo de datos, ¿ok? En el 2021, vamos a ponerle año de
Bicentenario. Aquí, por ejemplo, puedo hacer un doble clic o puedo ampliar como guste, arrastrando, para verlo todo, ¿ya? ¿No? Tal. 2022, tenemos año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Perfecto. 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. 2024, ahí es un poco más larga. Año de del bicentenario, de la consolidación, bla, 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 bla. Perfecto. Listo. Entonces, esto es para que ustedes vean que yo puedo completar otros datos y así puedo ir hacia abajo, ¿ya? Pero quiero que tengan en cuenta que puedo completar más cosas, ¿ok? Eso es un ejemplo bastante sencillo, ¿ya? Entonces yo acá estoy creando una tabla, le doy a aceptar, ya tengo mi tabla hecha, cortita, pero ya la tengo hecha. Ya tengo el año y tengo su descripción. Ahora, pregunta, Davis, te faltó el año 2025. ¿Cómo lo agrego? Ah, nos vamos a origen en la parte de pasos aplicados. Nos vamos a origen, le vamos a hacer doble clic a origen. Y se va a abrir nuevamente, perdón, se va a abrir nuevamente eh, mi tabla. Que quiero agregar 2025. Perfecto. Agrego, hago clic aquí en más y 2025 y colocaré el nombre de la. Aceptar y ya tengo una fila más. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tengo mi consulta de mi tabla principal de pesca, mi dimensión de año. Ahora voy a hacer algo diferente. Quiero agregar, por ejemplo, vamos a agregar, por ejemplo, el régimen como una tabla aparte. Como no tengo un ID en el régimen, porque lo ideal es hacerlo bajo IDs, lo que voy a hacer es tomar este campo directamente. Pero, digitar todos los regímenes, ver cuántos regímenes hay, de repente hay dos, hay tres, bueno, en este caso hay dos, no es mucho tema. Pero, supongamos que sean pues varios, ¿no? Vamos a poner que sean varios. O de repente puedo sacarlo por puerto, de repente puedo sacarlo por puerto, ¿no? Podría sacar puerto para poder tener mi dimensión de puertos, ¿vale? En vez de régimen, porque puerto tiene más datos. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Por ejemplo, tengo mi tabla pesca, le voy a dar clic derecho en consulta, en pesca, y le voy a hacer referencia. Cuando yo haga referencia, me va a generar no una duplicidad, ojo, me está generando una referencia de esa primera tabla. ¿Qué quiere decir que está jalando? Es simplemente un vínculo. Porque si se dan cuenta, aquí arriba me está diciendo igual data pesca. ¿Qué quiere decir? Que si yo modifico algo de la principal, se va a modificar también de esta secundaria, porque es como un hijo, algo así. ¿Ok? Este data pesca, lo que voy a hacer ahora es irme al campo puerto, en data pesca 2, voy a cambiarlo una vez, le voy a poner doble clic para cambiar el nombre, dim puerto. Lo que voy a hacer acá es irme a puerto, clic derecho, voy a hacer un proceso de transformación y de limpieza de datos, clic derecho en puerto y voy a escoger quitar otras columnas. ¿Ok? Ya quité otras columnas. Me está quedando solamente la columna puerto. ¿Ok? La columna puerto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pero se están repitiendo, Dave, se repiten. ¿Qué hacemos? Clic derecho,
Y vamos a poner quitar duplicados. Y ahora sí, tengo mi tabla de puertos. Puedo agregar, David, puedo agregar de repente otro valor, de repente, puedo agregar de repente responsable del puerto. Sí, puedo agregarlo. Puedo de repente agregar columna. Puedo poner, por ejemplo, una columna condicional, que si es Paracas, que si el puerto es Paracas Pisco, el responsable sea tal, etcétera, etcétera. O sea, ya eso es con respecto a cómo vamos a ir jugando con los datos. Pero de momento, para no hacerla muy larga, vamos a dejarlo así. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría sacar más? Podría, por ejemplo, sacar el ubigeo y de repente eliminar departamento, provincia, distrito. Podría ser. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Yo por acá tengo denme un segundo, porque por acá tengo una lista de ubigeos, que también lo voy a subir al Drive, ¿ya? En la sesión 2 voy a subir aquí, ¿ya? Voy a crear una carpeta aquí en el Drive, que ya lo he compartido. Voy a poner una carpeta material de la sesión 2, ojo, y en material voy a cargar esta tablita que es ubigeos. Listo. Es un CSV, ¿ok? No tienes acceso al Drive. Vale, vale, lo paso de nuevo. No pasa nada. Vale, listo. Ya. Entonces, nos vamos a ir a inicio, nuevo origen de datos, texto o CSV, porque ese fichero de ubigeo es CSV, y lo que vamos a hacer es buscarlo, ¿vale? Vamos a buscar la ruta correspondiente. Yo creo que lo tengo por acá. Denme un segundo. Yo lo tengo por aquí guardado, tabla ubigeos. Ustedes apunten a su ruta que ustedes tengan. Le voy a dar a abrir y se me va a aperturar esta ventana. Le voy a dar a aceptar. Ya está cargada mi tabla de ubigeos. Voy a renombrarla haciendo doble clic y voy a poner din ubigeo. Ahora, acá en ubigeo tengo ID ubigeo, ubigeo RENIEC, ubigeo INEI. Voy a ir a mi diccionario de datos del Drive. Por acá lo tengo. Vamos a ver. En la sesión 1 había dejado yo al diccionario de datos. Vamos a abrirlo. Y me dice, ubigeo. ¿Qué dice en ubigeo? Código de ubicación geográfica del puerto donde se realiza el desembarque. Está relacionado al campo localidad. Ok. Recurso relacionado, catálogo del INEI. Ajá. Entonces, aparentemente, tengo que usar este código de ubigeo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. En data pesca solamente voy a tener mis datos asociados, ¿no? Al puerto, a la descarga, etcétera. Voy a borrar esto. Supongamos que no me haya llegado sin eso. Voy a borrarlos, porque ¿para qué necesito departamento, provincia, distrito? Si yo ya tengo por el otro lado mi tabla de ubigeo. Lo que he hecho es simplemente seleccionar con la tecla control las cantidades de columnas que necesito borrar, clic derecho, quitar columnas. ¿Ok? Yo ya lo tengo. Y a través del ubigeo voy a hacer esa relación. ¿Ok? No, 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 el Drive es para todas las clases. ¿Ah? En todas las clases estoy subiendo el material. Todo lo que estamos haciendo acá se va cargado al Drive. Incluso está el manual del temario que he hecho de hace un momento en la parte teórica. ¿Ya?
Ahí es el drive de los recursos para este curso. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo una pequeña estrellita. Ahorita vamos a ver cómo se van a ir relacionando. Ya tengo por acá todo. Y ahora le vamos a dar cerrar y aplicar. Vale. Se va cargando. Se cargó. Listo. Acá me ha salido un error porque ya no existe esa columna de departamento. Lo he borrado. Por eso ya aparece un error. Ahora lo vamos a corregir y lo vamos a ver qué sucede. Primero vamos a la parte de la vista de modelo. ¿Ya? Me voy por acá. Acá está mi tablita, mi fact table, o mi tabla de hechos. Por acá tengo mi dimensión puerto. Y acá es lo que yo les decía, pues, ¿no? Power BI es tan inteligente que lo que ya hizo es relacionarme el año con la dimensión año, el puerto con el puerto, y lo que le falta relacionar, porque el nombre del ubigeo o el número del ubigeo no es, no, no está pues como ubigeo como tal. Acá tiene que decir ubigeo INEI. Entonces, obviamente, no. A ver, ahí me dice Gustavo que no puede. Mira, si vas al ubigeo, yo te pasaba el enlace aquí, pero puedes retroceder haciendo clic aquí. Te vas a manuales y ya estás ahí con todo. Confirma, Gustavo, que puedes acceder a la parte de los manuales. Bien, entonces, ¿cómo relaciono la tabla ubigeo con la tabla de pesca? Lo que voy a hacer es ubicar primero el campo, que es ubigeo INEI, y lo que voy a hacer es arrastrar hacia ese campo ubigeo. O sea, lo selecciono, mantengo presionado el mouse y lo arrastro hacia ubigeo. Si se dan cuenta, se me genera perdón, digo, se me genera una relación eh, entre la tabla ubigeo y la tabla pesca. Y automáticamente acá tengo mi cardinalidad que me dice uno a varios. Es un de filtro cruzado único. Le doy guardar y ya está mi relación. Ya voy armando mi estrella, miren. Faltará por acá otra tabla más de repente para poder sacar. ¿Ok? Tengo mi tabla, mi modelo estrella. Le voy por acá a la vista de informe. Aquí habíamos hecho toneladas descargadas de anchoveta por puerto. Y aquí había salido un error porque no tenemos el departamento. El departamento ya no está en pesca, ahora el departamento está en UBI. Que ahora voy a jalar este campito, amplío la dimensión ubigeo y jalo este campo departamento y borro este de arriba. Y ya está. Aparece porque ya hay una relación entre pesca y ubigeo. Vamos a nuestro modelo de vista de modelo. Esta relación. Davis, quiero modificar la relación. Doble clic en esta línea de la relación y la modifico. Supongamos que no es ubigeo INEI, que es ubigeo RENIEC. Lo puedo modificar. ¿Ok? ¿Y por qué no es ubigeo INEI? Ah, porque acá dice, ¿no? Hay una cardinalidad de muchos a muchos. Porque claro, pues este no es el campo es ubigeo INEI. ¿Por qué? Porque el diccionario de datos me dice que es el campo INEI. Le doy guardar y ya tengo justamente aquí. ¿Qué relaciones tengo? En general, tengo tres. Supongamos que sea un modelo copo de nieve, que tenga un montón de relaciones. ¿Cómo gestiono todo cuando son varias tablas? Me voy a volver loco, ir de acá para allá, de acá para allá. No. Aquí hay una herramienta, perdón, un bloquecito importante, un segmento donde dice relaciones. Y acá dice administrar relaciones.
Me voy a administrar relaciones y acá tendré todas las relaciones. Si estarán activas, inactivas, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de cardinalidad? Dirección de filtro cruzado, etcétera. Quiero colocar de forma inactiva una relación. Clic derecho, o perdón, doble clic, quito este check. Activar esta relación, lo quito, le doy guardar y miren, los que yo les decía, ¿no? Esas líneas punteadas. Existe la relación, pero está inactiva. Le voy a dar doble clic y lo voy a volver a activar. ¿Ok? Le doy guardar. Listo. Perfecto. Ahora sí ya tengo un pequeño modelo estrella. Había sacado toneladas declaradas de anchoveta por puerto. Vamos, por ejemplo, a copiar, a sacar una copia de este gráfico. Vamos a ponerle un poquito más pequeño. Y lo que vamos a hacer ahora es un gráfico lineal donde, escojo acá este gráfico de líneas, donde el año, pero voy a tomar de la dimensión año, voy a llevar, voy a arrastrar. En este caso, por ejemplo, tengo 2 años, ¿no? No hay mucha diferencia. Pero, por ejemplo, yo acá en Data Pesca tengo una parte donde dice trimestre, que si bien esto no está bien leído porque, ¿va? Pero puedo tomarlo como referencia, simplemente para que se vea, ¿ok? Entonces tengo año, trimestre. Voy a ordenarlo, hago clic aquí en más opciones, ordenar eje, año, trimestre. Voy a borrar este año, lo elimino porque ya tengo un año aquí. No puedo mantenerlo, eso no hay problema. ¿Ok? Es simplemente como ejemplo. Y yo tengo 2024, 2023, ¿no? Ordenar eje, ascendente. ¿Ok? Ahora sí, primer trimestre ¿no? Primer trimestre del 2023, ¿no? Primer trimestre 2020. Acá, por ejemplo, vamos a borrar el día, ¿ya? Vamos a eliminar el día. Y supuestamente me está dando, ¿no? Enero, marzo, perdón, enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Enero. Vamos a corregir esto, ¿ya? Porque no me gusta cómo se me está mostrando, porque no me está detectando correctamente el dato. Lo ha transformado como fecha cuando es un trimestre, ¿ok? Vamos a ir a transformar datos, Power Query, vamos a pesca, y en estos pasos aplicados, me voy a ir 2 pasos hacia atrás donde dice tipo cambiado, y lo que voy a hacer es ampliar esta barrita de fórmula, muy similar a la barrita de fórmula de Excel, ¿ya? Voy a ampliarlo. Y aquí específicamente, este es el lenguaje M. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les decía que Power BI dentro de Power Query tiene una parte que corresponde a lenguaje M? Sí, porque Power Query utiliza el lenguaje M. Eso no es DAX, esto es lenguaje M. Ojo. Esto, por ejemplo, table, punto, transform, column types, ese es lenguaje M, es una función del lenguaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo acá, por ejemplo? Me está diciendo que el trimestre lo transforme con tipo date. Trimestre, type, date. Pero el trimestre no es fecha. El trimestre es un dato de trimestre. Trimestre 1, 2, 3, 4. No es una fecha. Entonces voy a transformarlo en vez de date, le voy a escribir text. Y le voy a dar enter. Perdón, si le doy enter, como me jala automáticamente lo que estoy escribiendo, me va a seleccionar esto. Entonces nos posicionamos al final, le damos enter, o en su defecto le damos este check que aparece por acá al costadito. Y ahora sí ya tengo el trimestre realmente que es. Entonces, ¿qué pasa? Que al leer el fichero Power BI, lo que como es inteligente, dice, no, esta es una fecha, y lo transforma a fecha. ¿Ok?
¿El lenguaje M es compatible con otras aplicaciones? No, que yo sepa, no, creo que en Excel creo que también hay una parte de Power M, una parte de Power Query, el lenguaje M en Power Query, pero no, no es similar a ningún otro lenguaje. De hecho, se puede parecer mucho ¿a cuál? ¿A Java quizás? No, no creo. No, no, no. Pues es similar a cualquier lenguaje, es similar a un lenguaje de programación donde pues colocas la función, el campo y etcétera, pero no tiene ninguna relación con otra. ¿Ok? También en temporada me lo está colocando como fecha y no quiero que me coloque como fecha. Voy a borrar, voy a poner text. El check. Listo. Estoy corrigiendo nada más los datos, ya estoy corrigiendo los datos. Y por acá me voy al final y por aquí tengo la fecha, ¿no? Fecha de desembarque. Fecha de desembarque. ¿Ok? Vamos a hacer algo interesante, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo selecciono fecha de desembarque? Esto sí es una fecha, mira, 2023-0104, sino que falta el guión, ¿no? Guión o el slash. Vamos a darle transformar y donde dice tipo de datos, vamos a darle fecha. Le doy insertar y le doy añadir un nuevo paso, porque eso es un nuevo paso, no es que sustituye el paso en el que estoy posicionado, sino le doy añadir un nuevo paso y me sale error. Y me sale error. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Power BI es inteligente, pues voy a eliminar este paso, ¿ya? Él no está detectando que esa es una fecha. ¿Cómo hago para detectar que es una fecha? Voy a posicionarme en la parte, en el paso final, ¿ya? Para evitar ese que esté dentro de un paso anterior. Yomer, Visual Basic. Ah, cierto. Sí, es muy parecido a Visual Basic. Parecido a Visual Basic. Sí. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar fecha de desembarque. Yo acá tengo una opción interesante, que dice agregar columna, columna a partir de ejemplo. Voy a agregar una columna, ¿ya? A partir de un ejemplo. ¿Qué es lo que hace? A partir de selección. ¿Por qué? Porque solamente quiero que yo aquí voy a darle ciertos datos a Power BI y él va a tomar esa columna como ejemplo. Mire, le doy seleccionar. Me voy un poquito más a la derecha. Acá tengo, ¿no? El nombre de la columna. Voy a ponerle fecha de desembarque 2. Fecha de desembarque 2. Y él está tomando esta columna como ejemplo, ¿ok? Como ejemplo, y yo acá tendré que colocar qué es lo que yo deseo. Miren, haciéndole doble clic nada más y ya me aparece, mira, 401, tal. O si quiero sacar coseno, cuadrado, cubo, porque él no sabe, pues no sabe qué le estoy dando, le estoy dando un número, le estoy dando una fecha, etcétera. Entonces, si reelecciono esta, ¿no? Y hago clic hacia abajo, él ya va a poder detectar que es una fecha, ¿ok? Ah, me olvidé de poner fecha de desembarque, doble clic, 2. Si no voy a generar conflicto con el otro que ya se llama igual. Le doy a aceptar. Y miren, ahora sí él ya detectó una fecha. Lo que voy a hacer es borrar esta fecha, ya no me sirve, y quedarme con esta fecha de desembarque 2. ¿Ok? Entonces, yo acá ya tengo esta fecha. Lo que he hecho es simplemente crear una columna a partir de ejemplo. Y no sé, esto por ejemplo ayuda mucho a quienes no conocen mucho del lenguaje M. Quienes no conocen mucho el lenguaje M, sencillo, no me complico para estar buscando de dividir los 4 primeros dígitos, los siguientes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tranquilo, Gustavo, tranquilo. Igual la clase está grabada. Por el tiempo, que es 1 hora y media, yo también tengo que hacerlo también la parte práctica un poco rápido, pero ustedes pueden volver a ver el video, parar a su gusto y ir avanzando de a pocos. Lo que estoy haciendo y mostrándoles parte de las funcionalidades de Power Query, ¿no? Yo aquí ya estoy haciendo
Aquí ya estoy haciendo proceso de limpieza de datos. ¿Ok? Limpieza de datos. Es importantísimo. Hay quienes de repente no hacen proceso de limpieza de datos aquí, prefieren hacerlo en Excel. Se puede hacer sin problema, de repente se acomoda más al Excel, pero la idea o el objetivo es justamente aprovechar las ventajas de Power BI. Power BI es mucho más potente que Excel. ¿Ok? Yomer, al final de la clase con el coordinador les pido que por favor pueda compartir las clases grabadas donde las están cargando. Igual de todos modos, si no me equivoco, las están compartiendo en el grupo de WhatsApp, ¿ok? De los que están ahí suscritos en el curso, para que también ahí puedan recopilar la clase, ¿vale? Bien, me voy, yo ya hice este ajuste, me voy a inicio, cerrar y aplicar, y se va a cargar nuevamente. Entonces, miren, ve, se dan cuenta que ya cambió. O sea, ya dice año, dice trimestre, 2023 1, 2023 2, 2023 3, 2023 4, 2024 1. Ya no se está leyendo como fecha, que decía enero, febrero, marzo. Ahora sí realmente se está leyendo como DC. Vamos a ir a este botón formato. Todavía este es un inicio, ya no quiero que se compliquen, todavía hay que hacer mucha práctica durante las siguientes clases. Poco a poco nos vamos a ir familiarizando con la herramienta. Vamos a ir al eje X y vamos a deshabilitar esta que dice concatenar etiquetas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, voy a ampliar un poco más. Si se dan cuenta, aquí en la parte inferior, un poquito más, aquí en la parte inferior, dice 2023, 2023-4. 2024, 2024-1. O sea, están así como que juntos y no se ve bien. Si yo desmarco esta opción, miren, ya se ve distinto, ¿no? Ya abajo hay un segmento que me dice que todo este bloque es 2023 y a partir de esta línea viene el 2024. ¿Ya? Entonces, esta parte, importantísima. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Davis? Si yo en vez de verlo por año trimestre, ahora sí quiero verlo por fecha de desembarque, porque ya lo tengo. Lo que voy a hacer es arrastrar fecha de desembarque, que ahora sí es una fecha, y miren, aquí aparece como un icono de un calendario, ¿no? Esos campos que dicen icono calendario es porque es una fecha. Lo arrastro, lo posiciono en el eje X, voy a eliminar estos dos campos que he agregado, y acá también tengo las fechas. ¿Ok? Tengo, por ejemplo, enero, ¿no? Después salto a abril, etcétera, etcétera. Entonces aquí tengo las fechas. ¿Cuál ha sido mi pico? Mi pico ha sido en noviembre. El 3 de noviembre he declarado, ¿no? Tantas toneladas, ¿no? ¿Dónde declaré menos? Pues, de repente por acá por marzo, o de repente por acá por mayo, ¿no? Del 2023, etcétera. Sí, sí se puede pintar por año, se puede pintar por año, eso no hay problema, eso se puede hacer. Poco a poco vamos a ir viendo también temas de formato. Todavía no estamos en la sesión específica del tema de formatos y eso, pero es posible, lo vamos a tener en cuenta para poder hacerlo, ¿vale? Eh, Eso lo hacemos con la parte de leyendas, ¿ya? Eso lo hacemos con la parte de leyendas. ¿Cómo, por ejemplo, podemos hacer eso? Podríamos, por ejemplo, quedarnos con los meses, borro trimestre, borro mes, y de repente agrego el año en la leyenda. Y ahí ya tengo, por ejemplo, dos bloques. Lo que ocurre aquí es que 2024 solamente tengo en enero y en marzo, por eso que no se genera la línea. Es un poco también dependiendo de los datos que tenga. Pero si tuviera todo el tema de pesca del 2024, se generaría otra línea de otro color. ¿Vale? Eso es para que se tenga en cuenta. Entonces, voy a volver a agregar todo esto, voy a borrar esto para que quede así como hemos hablado. ¿Qué, qué tengo por acá?
Cuando yo coloco una fecha, por acá tengo lo que es jerarquía, ¿ok? Se crean estos botones de jerarquía en este tipo de gráficos. Yo puedo subir de nivel para ver el nivel año y puedo bajar de nivel con este cuarto botón. Bajo de nivel, veo por meses, bajo de nivel, veo por año, ¿no? Veo por trimestre, un poco más y veo por año. Ahora, ¿por qué se me están generando estas líneas así medias raras? Bueno, vamos a ver, por acá de repente el tema de la suma, algo por ahí no está del todo bien. Vamos a dejarlo esto es en trimestres, ¿no? Trimestre o en años, ¿no? Años, trimestres, meses, días. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la clase de hoy, más allá de los formatos, porque no estamos en la sesión de formatos, de ahí vamos a ver la parte de formatos, era entender lo que es el modelamiento de datos. ¿Ok? Lo que es el modelamiento de datos. Eso era sumamente importante, que ustedes sepan diferenciar la parte del modelado de datos. ¿Ok? Entonces, hasta acá ya nos hemos pasado un par de minutos. No sé si alguien tiene alguna consulta. Voy a subir este archivo actualizado ya con lo que hemos hecho en el manual, perdón, en el Drive, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Cerramos la clase y los dejo con el coordinador para que puedan, para ya cerrar la sesión. Como repito, el objetivo para esta sesión ha sido justamente ver el tema del modelamiento de datos. Quiero que haya quedado claro por qué es importante y los tipos de modelo de datos que tenemos. ¿Ok? ¿Existe algún manual? Voy a intentar buscar por ahí algún manual para poder cargarlo, muy aparte del que yo les estoy brindando. También hay documentación propia de Microsoft, pero es muy engorrosa. ¿Ok? Pero de todos modos, si ustedes se dan el espacio de poder leerlo, excelente. ¿Ok? Lo voy a tener en cuenta. Listo. Pues muchas gracias y cualquier duda lo vamos resolviendo si no en la próxima clase que tengan. Lo dejo con el coordinador. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Davis, por la clase brindada el día de hoy. Estoy seguro que esa información va a ser de mucha utilidad.